Dios les bendiga, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un pequeño devocional los días domingos. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan nuestra enseñanza y denos un like, porque eso hace posible que más personas conozcan nuestro ministerio y a su tiempo mi Señor Jesús los haga verdaderamente libres. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 326. El tema: oprimido por un demonio. Realmente casi no me gusta enseñar acerca de este tema, debido a que muchos cristianos creyentes y congregantes se sienten aludidos. No es mi intención crear debate y mucho menos polémica. Realmente, cuando mi Señor Jesús dijo en Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera demonios, claramente se estaba refiriendo a los que creen. Y como toda su palabra es clara, real y simple, no veo razón de controversias acerca de este tema o el caso polémico de la pregunta: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Y surgen cuanto más respuestas, opiniones y puntos de vista, cuando es bien simple. Si estás sellado con el Espíritu Santo y Él mora en ti, simplemente no puede. Pero las artimañas demoníacas y su evangelio maléfico o demoníaco tergiversa todo lo que la Biblia dice, y los que abren puertas caen presa de sus trampas. Así que no te prestes al juego malévolo de la duda, la polémica o la controversia. Si crees en mi Señor Jesús, verás las señales que siguen a los que creen. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Durante mis años como pastor y ministro de liberación, he estudiado y escudriñado la Biblia y he encontrado que hay mucha evidencia de que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Y entonces, ¿cómo influye el poder maligno? ¿O qué influencia puede tener sobre un cristiano creyente y congregante? Y de ahí se concluye que esta influencia demoníaca se conoce como opresión demoníaca, pero es sólo para distinguirla de la posesión. La Biblia es bien enfática en este tema. Por ejemplo, en Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás busca devorar a los creyentes. Y también en Efesios 6:11 dice que Satanás y sus demonios conspiran contra los cristianos creyentes y congregantes, y lo hacen tal y como el mismo diablo intentó hacerlo con mi Señor Jesús, según Lucas 4:2. Las artimañas y maquinaciones causadas consisten en tentaciones que te conducen a pecar y causan oposición a tus esfuerzos por hacer lo correcto, en obediencia a Dios. Si los cristianos creyentes y congregantes abren puertas espirituales o permiten que los demonios tengan éxito en sus ataques, el resultado es una opresión. O sea, que la opresión demoníaca es cuando uno o varios demonios es temporalmente victorioso sobre el cristiano creyente y congregante tentado
exitosamente, porque él lo lleva a cometer un pecado y así dificultando su capacidad para servir a Dios con un buen testimonio. Si un cristiano creyente continúa permitiendo la opresión demoníaca en su vida, esa opresión puede aumentar hasta tal punto que el demonio tenga una influencia muy fuerte sobre los pensamientos, compartimientos, la espiritualidad del cristiano. Los cristianos creyentes y congregantes que persisten en el pecado se abren una opresión cada vez mayor y es muy necesario que sean ministrados en liberación, ya que la confesión y el arrepentimiento del pecado son necesarios para restaurar la comunicación con Dios. Y cuando eres ministrado por un pastor que realmente conoce sobre liberación, mi Señor Jesús rompe las ataduras de las influencias demoníacas, haciéndote verdaderamente libre. El apóstol Juan nos anima mucho en esta área. Lo puedes leer en Primera de Juan 5:18. Ahí dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Segundo énfasis: para todo cristiano creyente y congregante, el poder para la victoria sobre y la libertad de la opresión demoníaca está siempre disponible en Primera de Juan 4:4. Ahí dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También en Romanos 8:9 se nos dice que el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente está siempre disponible para superar la opresión demoníaca. Ten muy en cuenta esto. Ningún demonio, ni Satanás, el diablo mismo, puede prevenir a un cristiano de rendirse al Espíritu Santo y de ese modo vencer toda opresión demoníaca. El apóstol Pedro también incentiva a los cristianos creyentes y congregantes a resistir al diablo, según Primera de Pedro 5:9. Ahí dice: firmes en la fe, ya que ser firmes, constantes en la fe, significa que confías plenamente en el Espíritu Santo para poder resistir con éxito las influencias demoníacas. La fe la puede fortalecer a través de las disciplinas espirituales, de la alimentación de carne de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la oración persistente y la comunión espiritual. El fortalecer nuestra fe de esta manera nos permite apropiarnos del escudo de la fe, con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo maligno, según Efesios 6:16. Tercer énfasis: a pesar de que la Biblia es muy enfática en la existencia de los demonios, te aseguro que muy pocas veces, o quizás nunca, has escuchado a tu pastor predicar sobre posesiones, opresiones, puertas espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo has escuchado, será muy esporádico. Realmente, los pastores se prestan al soborno maléfico de no dar a conocer lo que la Biblia dice, quizás porque ellos mismos no han estudiado al respecto. Yo te invito a que tú estudies
Primera de Samuel 16, del 13 al 15. Primera de Reyes 22, del 19 al 23. Lucas 8, del 30 al 33. Hechos 16, del 16 al 18. Cuando lo hagas, verás cómo la Biblia habla acerca de la influencia que los demonios pueden tener en la vida de los seres humanos. Muchos han intentado limitar la enseñanza acerca del trabajo de los demonios en la vida de las personas, pero también en algunos cristianos creyentes y congregantes, quizás por la mala traducción de la palabra posesión, que viene del griego daimonizo, que se traduce como demonizado. Yo te daré algunas lecturas bíblicas, como por ejemplo, donde se menciona que una persona tiene un espíritu inmundo que influyó negativamente o afectó su vida de alguna manera, ya sea en mayor o en menor grado. A. La conocida historia del endemoniado Gadareno, narrada en Marcos 5 y Lucas 8. Está muy claro. Es un caso de demonización que había escalado hasta el punto en el que el poseído era completamente propiedad de los demonios que lo poseían. B. Otra historia muy conocida, narrada en el libro de Hechos, capítulo 5, es el caso de Ananías y Zafira. Ahí puedes leer, ¿cuándo llenó Satanás su corazón? Esta es una ilustración más suave de una opresión demoníaca, a pesar que esta leve opresión lo llevó hasta que a ambos les costara su vida. Letra C. Los demonios oprimiendo con enfermedades físicas. Lo puedes leer en Lucas 13:11, Mateo 9:32. Letra D. También un poseído puede ser revestido con los poderes de clarividencia y de adivinación. Lo puedes leer en Hechos 16:16. Letra E. También un oprimido, poseído, puede adquirir gran fuerza y volverse violento. Lo puedes leer en Hechos 19:16. Letra F. También pueden causar daño a otros. Lo lees en Marcos 9, del 14 al 29. Voy a cerrar esta enseñanza asegurándoles que mi Señor Jesús tiene el poder absoluto sobre todo demonio, y ellos tiemblan y le obedecen. Lo puedes leer en Marcos 1:27. Les da órdenes, incluso a los espíritus malignos, y le obedecen. En Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a los potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Por favor, si tú estás pasando alguna situación de opresión demoníaca, hoy mismo busca ser ministrado en liberación. Y cuando mi Señor Jesús te haya hecho verdaderamente libre, da testimonio de la grandeza y misericordia de mi Señor Jesús, quien ahora te hizo verdaderamente libre. Y Él te da la autoridad para vencer todo poder del enemigo. Lo puedes leer en Lucas 10:19. Y si no tienes en tu congregación un pastor que te ayude, comunícate con nosotros vía email
a liberador62@gmail.com. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que si hay alguno que esté siendo oprimido por uno o varios demonios, en el nombre de Jesús sean echados fuera. Y mi Señor Jesús los haga verdaderamente libres. Te lo pido, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, que todos sean verdaderamente libres. Eso te dará gloria a ti, Padre, y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.